Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana y bueno, desearles un buen martes para todos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buen día para todos. Finalmente llegamos al último día del mes de febrero de 2023 y estamos estudiando la lección número 9 titulada Guárdense de toda avaricia. Pero antes te invito a hacer la oración para repasar la lectura de la lección de la escuela sabática del día de hoy. Oremos. Padre bondadoso, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra y pedirte que nos acompañe a nosotros y a todos los oyentes a la lectura de la lección de la escuela sabática del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy tenemos una lección interesante siguiendo con los ejemplos de codicia que estamos estudiando durante toda esta semana. ¿Qué tenemos para vivir? Hoy con el título El corazón de Judas, ¿no? Una de las historias más tristes, diría yo, ¿no? De la Biblia. Una de las historias, como dice la escuela sabática, más trágicas es la historia de Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia del mundo: haber estado con Jesús en persona todo ese tiempo y haber aprendido las verdades eternas directamente de Jesús, ¿no? Del Maestro. Qué triste es que muchos que nunca tuvieron nada ni remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas se salvarán, mientras que ahora sabemos que Judas, que está destinado para la destrucción eterna. ¿Qué sucedió? La respuesta la hallamos en una palabra: codicia, los deseos de su corazón. Vamos a leer el registro bíblico de esta historia y a ver qué nos dice, cómo fue la reacción de Judas, ¿no? En esta situación ahí junto con María, y la respuesta de Jesús en Juan 12, 1 al 8. Cabe recordar que Judas terminó traicionando al Señor Jesús. Mateo 26:15 dice, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ese fue el precio por lo cual él se jugó, por decir así, la vida eterna entregando al Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 12, versículos 1 al 8, lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, él que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa usaba de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La amable reprensión del Salvador al comentario codicioso de Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los enemigos de Jesús. Allí él se ofreció a entregar a Jesús en sus manos por una suma mucho menor que del regalo de María, ¿no? ¿Qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo? Según Elena de Guay, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él, y sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que, si nos rendimos, podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros.
Pero Judas no se entregó completamente a Cristo y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el amor de Cristo, con el poder de Cristo, lo venció a él con resultados trágicos. Yo diría, no resultados eternos. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia o con alguna otra cosa? En este caso, lo que codiciaba él era el dinero y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar. Finalmente, lo llevó a traicionar a Jesús. Qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. Muy bien, finalmente Judas se ahorcó, ¿no es cierto? Fue y se ahorcó, perdiéndose así para siempre. Pero así como nosotros, Judas tenía la posibilidad de elegir no ser Judas Iscariote el que traicionó a Jesús, sino podía haber sido un discípulo de Jesús como cualquiera de los otros. Pero él eligió, ¿no es cierto?, la codicia en lugar de eh, lo otro, ¿no? Ser fiel al Señor y a su palabra. Tanto es así que todos nosotros podemos elegir cada día y debemos elegir cada día el camino que debemos continuar y seguir. Bueno, ¿qué tenemos para hoy del revivado por su palabra? En el Revivados por su palabra tenemos hoy Esdras 8. Esdras 8, entonces, para continuar estudiando la palabra de Dios. Y ahora te invito a que puedas subrayar tu folleto y de esa manera puedas grabar mejor en tu mente, en tu corazón, las enseñanzas de hoy y compartir el sábado con tus amigos. Te invito a orar para que el Señor pueda hacer de nuestras vidas lo mejor y que nosotros podamos dar lo mejor para el Señor Jesús. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos has acompañado en este nuevo día y pedimos que nos ayudes a no ser como Judas, sino a hacerte fiel, Padre, a ti y a no caer en las trampas de la codicia, de los errores que cayó Judas. Y si caemos, te pedimos que nos des tu Santo Espíritu para poder volver a levantarnos con tu ayuda. Bendice a los que están estudiando tu palabra. Acompáñanos durante toda esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, será hasta mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.